A las 6:43 de la mañana con Alfredo Ramos, dirigente político, exalcalde del municipio Iribarren de Barquisimeto, y es un placer para mí pues recibirlo. Tenía tiempo que no venía. Sí, gracias primero, Tenip, a todo el personal y sobre todo a ti y a los periodistas, que yo sé que hicieron mucho durante mi encarcelamiento, bastante para lograr mi libertad. De verdad que mi profundo agradecimiento hacia ustedes, de verdad. No, gracias a usted por estar acá. Bueno, señor Ramos, vamos a hablar de varios temas, pero hay uno que está ocupando la agenda informativa. Hoy se están cumpliendo ya básicamente 18 días del paro de enfermeros, de médicos. Hay protestas por los profesores universitarios, también los trabajadores del sector eléctrico, y la gente está reclamando el sistema, el suministro de agua, que está afectando pues a todo el país. Barquisimeto es una de las ciudades que más adolece también. ¿Cómo ve el panorama, Alfredo Ramos, el panorama político y social de Venezuela en este momento? Bueno, yo que vengo del mundo sindical, de verdad que lo que estamos viviendo en el caso de los trabajadores, y muy especialmente los trabajadores del sector público y todos los trabajadores en general, es que el régimen de Maduro acabó prácticamente con el concepto social de lo que significa el salario y por supuesto el empleo. Es decir, Maduro acabó con el valor del trabajo y el valor del salario. Fíjate. Las prestaciones sociales, por ejemplo, los trabajadores, eso desapareció. O sea, un trabajador en medio de una hiperinflación, ¿qué puede hacer con unas prestaciones sociales? Cuando anteriormente las prestaciones sociales de los trabajadores han utilizado para mejorar su vivienda, para incluso hasta poder dar un inicial para un vehículo. Eso indudablemente que se acabó en Venezuela. Lo que son los planes recreacionales, yo recordaba cuando venía para acá, cuando yo trabajé en CanTV, que los trabajadores de CanTV teníamos planes recreacionales, por ejemplo, un complejo recreacional pero muy bonito que se llamaba Villa del Mar en la zona de Higuerote, y también lo tenían los educadores y otros trabajadores del sector eléctrico. Eso ya no existe. El tema de las cajas de ahorro, eso tampoco existe. Es decir, que Maduro se encargó de acabar definitivamente con el valor del trabajo y el valor de los sueldos y salario de todos los trabajadores. Y en este momento, con una hiperinflación que algunos vaticinan de 100.000% para este año, yo tengo un programa de radio allá en Barquisimeto y me llegó también una noticia que ahora vaticinan es por encima de 100.000%. Es decir, que cualquier incremento de sueldo, cualquier incremento de salario o mejoras en las convenciones colectivas no vale absolutamente para nada. Entonces Maduro convirtió ahora esto en una especie de unos privilegiados y otros no. En el caso de la Fuerza Armada, da unos incrementos exorbitantes, a lo mejor se lo merece los funcionarios o la oficialidad de la Fuerza Armada, pero tú no puedes tener sueldos de 550 millones de bolívares para un general, 240 millones para un coronel, en la base menor está por el orden de los 95 millones de bolívares, mientras el resto de los trabajadores tú los ofreces nada. Claro, por ejemplo, el caso de las enfermeras. Y yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a las enfermeras, que son las que están llevando en este caso la vanguardia en la lucha de los trabajadores, que rechazaron esa oferta que le hizo el régimen de Maduro, como fue una bolsa de comida o una caja cada 15 días y un incremento muy pírrico, al igual que está ocurriendo con los médicos. Ahora, esto es una bola de nieve. No solamente empezó con las enfermeras, ya están los médicos, ya están los trabajadores del sector eléctrico. Los trabajadores del sector eléctrico ganan 400, los que cobran semanales, cobran 400.000 bolívares. ¿Qué puede hacer un trabajador con 400.000 bolívares si el kilo de carne ya está por 7 millones de bolívares? ¿En qué momento, señor Ramos, se rompió el valor del trabajo? Usted lo habla en general, que el presidente Nicolás Maduro, el gobierno como tal, acabó con esto y liquidó el salario, pero ¿cuál fue el momento de quiebre, tomando en cuenta en que cada vez que el presidente Nicolás Maduro o en su momento el presidente Chávez hacían los incrementos salariales, decían que era una protección del salario? El presidente Maduro todavía lo dice. Bueno, tú mides eso con el tema de los bonos. Eso se mide por ahí. O sea, si un presidente se jacta de decir que ha dado 22, yo creo que son 22 incrementos salariales, como es el caso de Maduro. Van 6. Yo no sé cuánto fue lo que dio Chávez. Y se vanagloriaban de que eso era una protección del salario para los trabajadores. Te demuestra el fracaso del modelo, porque aquí al final lo que fracasó es el modelo. El modelo, este es un modelo inviable. Es decir, aquí los trabajadores no tienen vida, los trabajadores están condenados a vivir en la miseria y en la pobreza, mientras Maduro siga gobernando este país. Maduro no está en capacidad de resolverle los problemas a los trabajadores y menos al país. Bueno, eso el presidente obrero, él se autodenominó.
O sea, decir que Maduro viene de la clase obrera. Maduro nunca fue dirigente sindical. Yo conozco la historia de Maduro. Maduro fue delegado sindical. Fue un cargo que se le dio por parte del sindicato para protegerlo, porque no iba a trabajar. Se le dio para protegerlo, pero Maduro no sabe lo que es discutir una convención colectiva. Maduro no sabe lo que es liderar una lucha por en caso de un conflicto, una huelga. Maduro no conoce nada de eso. O sea, Maduro lo que ha hecho hasta ahora es autodenominarse como el presidente obrero, pero nunca en la historia de este país ha habido un presidente tan antiobrero como el que tenemos, como es Nicolás Maduro. Maduro acabó con todo. Los trabajadores se están yendo en las empresas. Ahí tenemos el caso de la deserción. En el caso de Lara, de 2.200 trabajadores que tenía Corpoelec, quedan 800. Las enfermeras se están yendo, los profesionales, todos los profesionales, al igual todo el talento venezolano se está yendo a otros países. Una diáspora que ya estamos hablando de casi 4 millones de venezolanos, en su mayoría trabajadores, la fuerza de trabajo que teníamos nosotros en nuestro país. En el sistema educativo los docentes se están yendo, los profesores universitarios, los profesores de los liceos, los muchachos, los estudiantes de las escuelas. No van a las escuelas porque se desmayan. Hay muchos casos y eso no lo dice uno porque es de oposición, es porque esa es la cruda realidad. La hiperinflación, todo lo que hemos vivido, el colapso en los servicios públicos. Ahí está el caso del transporte público. El transporte público, según los sindicalistas, dice que el 90% del transporte público en Venezuela está colapsado. Está el caso del metro de Caracas, el metro de Caracas que era una referencia no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Cuando uno recorre todas las instituciones que teníamos, el Algodonal era uno de los mejores hospitales que teníamos aquí para el tratamiento de cáncer, el caso del metro de Caracas, las empresas básicas de Guayana. A estas alturas, en este momento, Sidor no ha producido un gramo de acero. El Bauxilum no ha producido un gramo de alúmina. Todo es importado porque ahí es donde está el gran negocio, el negocio de los que están arriba, la cúpula corrupta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que yo no había visto un partido tan corrupto, de verdad, eso está corrompido hasta los tuétanos, eso es un cáncer terminal que tiene ese partido. Aquí Maduro dice que le van a prestar, o creo que los chinos le van a prestar 5.000 millones de dólares. Yo le aseguro que cuando lleguen esos 5.000 millones de dólares, en menos de una semana eso desaparece, porque aquí se ha instaurado un régimen con una camarilla que lo que ha hecho es expoliar, saquear el erario público nacional, y por eso es que tenemos las condiciones de hambre y de miseria de la población y de los trabajadores. ¿Cuál fue la razón, señor Ramos, de que se perdiera también esa relación entre los sindicatos y el gobierno? Regularmente o históricamente uno lee, los sindicatos siempre han estado en contra, precisamente en la defensa de los trabajadores, pero ahora vemos sindicatos que son pro gobierno. Eso es natural, es una figura natural. No, porque eso fue un plan de Chávez. Cuando el golpe de Estado del año 92, las primeras medidas que tenían los golpistas era desaparecer los sindicatos. Es decir, que los militares nunca han creído en organizaciones sindicales. Usted ha visto un sindicato en la Fuerza Armada Nacional, eso no existe. Entonces, eso fue un plan, atomizar, dividir todo lo que es el movimiento sindical venezolano para llegar a estas alturas, pues que tenemos sindicalistas pro gobierno. Usted los ve viajando tienen todos los privilegios, viajando por todos los países. Eso no tiene ninguna las condiciones que tienen los trabajadores de este país, que viven en condiciones de miseria, en condiciones de hambre. Y en el caso, fíjate, las enfermeras dieron un paso, ya llevan 3 semanas en paro. El día de ayer o anteayer los médicos decidieron ir a paro indefinido. Y esa es una de las propuestas que nosotros estamos haciendo, yo quiero hacer pública. Lo ha hecho Andrés Velázquez, lo ha hecho la organización La Causa R, que ha tenido una relación laboral durante muchos años. Nosotros tuvimos los sindicatos de Guayana, Metro de Caracas, CanTV, sindicatos petroleros. Tenemos una relación porque hemos venido luchando toda nuestra vida para que se proteja los sueldos y salarios de los trabajadores y haya un sistema de seguridad social en Venezuela. Es decir, a nosotros no nos pueden venir que somos oligarcas, que venimos, que estamos pagados por el imperio. No, lo que nosotros estamos planteando en este momento es que los trabajadores se están muriendo de hambre, que los trabajadores tienen unas condiciones de miseria, que mientras una minoría corrupta que gobierna tiene todos los privilegios, la gente de abajo, los trabajadores y el pueblo en general está en una situación de pobreza. Nuestro planteamiento es
que aquí en Venezuela se convoquen, sobre todo los trabajadores del sector público. Yo siento que aquí hay una rebelión laboral, hay una rebelión de los trabajadores a un paro, que vayamos a paros escalonados hasta discutir el tema de la huelga, porque esto aquí hay que buscar un desenlace. No es posible que nuestra gente siga muriéndose de hambre, que nuestra gente siga muriéndose por falta de medicina en los hospitales y ambulatorios y aquí no pase absolutamente nada. Y ese es un planteamiento democrático, porque la huelga es un derecho que está establecido en la Constitución y la huelga no es exclusivo para los trabajadores. Una ama de casa es una trabajadora. Si tú revisas en la Constitución la condición de los trabajadores, las amas de casa son trabajadores. Entonces, cuando estamos haciendo un planteamiento de ir en paros escalonados, progresivos, hasta lograr recuperar la confianza de la gente en la dirigencia y por supuesto ahí los trabajadores tienen un papel no solamente reivindicativo, porque eso es otro llamado que yo quiero hacerle a los trabajadores. Y lo vamos a hacer, Alfredo, al regreso de esta pausa porque tengo que ir al corte y quiero también que conversemos sobre cómo va a ser esa propuesta tomando en cuenta en que las convocatorias a paro, o al menos por la dirigencia política del gobierno, son calificadas como hechos criminales, como sabotajes a la economía del país y siempre recuerdan lo que fue el paro del año 2002. Vamos a seguir conversando al regreso con Alfredo Ramos, dirigente político. Estamos conversando pues sobre toda esta situación. Si tiene preguntas, @primera página, ya hay varias por acá que se las voy a repasar al regreso. Ya venimos. Minutos de la mañana, sigue con nosotros Alfredo Ramos, dirigente político, también acompañado por muchísimos años la lucha sindical, como ya lo habíamos conversado. Están convocando a un paro, a una huelga, a un paro. Para el gobierno nacional, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades, paralizar el país es un delito, es una conspiración, es un hecho para desestabilizar el gobierno y desestabilizar la economía. Mira, el derecho a huelga está establecido en la Constitución. Si un pueblo lo están matando de hambre, si para el mes de diciembre el costo de la canasta alimentaria va a estar por el orden de los 1.000 millones de bolívares, óigase bien, 1.000 millones de bolívares, en este momento está por encima de 300 millones. Si la gente no tiene medicina, si la gente se está muriendo por falta de medicamentos, ahí está el caso de Lara. Se acaban de 13 niños morir en el hospital pediátrico por una bacteria que se llama Serratia marcense. 13 niños por falta de limpieza, de aseo del hospital, y todo tiene que ver, todo llega, ¿a dónde llega todo? Todos los caminos llegan a Roma, como dice, bueno, todos los caminos de la crisis que está viviendo el país, ¿es quién? Es Nicolás Maduro. El problema de este país es Nicolás Maduro, y por eso cuando, antes del corte yo decía, los trabajadores tienen que entender que aún Maduro aumentando hoy 100 millones de bolívares a los trabajadores de este país como salario mínimo, el día de mañana el kilo de carne cuesta 150. Es decir, Maduro no tiene control de la economía. Eso era mentira. Maduro fue coronado el 20 de mayo por todo este arreglo que tenía el Consejo Nacional Electoral con esa farsa del 20 de mayo y dijo que él se iba a dedicar personalmente a resolver el tema económico. Nadie sabe entonces quién era el que estaba dirigiendo la economía anteriormente. Y eso es mentira. Esto va a continuar. ¿Considera usted que son por desconocimiento? Entonces, pero un poco para terminar, entonces los trabajadores no tienen prestaciones sociales, acabaron con sus prestaciones, cajas de ahorro, seguros de HCM, los trabajadores se están muriendo de hambre, los trabajadores se tienen que ir y abandonar a su familia para otros países. Es decir, que desde el punto de vista laboral y constitucional y lo que establece la ley, es que hay una violación a todo lo que son las reivindicaciones de los trabajadores, especialmente los trabajadores del sector público. ¿Qué le queda a los trabajadores del sector público? Ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga. Eso es un derecho constitucional, aquí y en cualquier parte del mundo, a menos que hayan eliminado el derecho a huelga. Eso no es conspirar. Los únicos que han conspirado contra este país, que están acabando este país, son ellos. Es la dictadura de Nicolás Maduro. Que por cierto, eso es lo otro que tenemos que entender los trabajadores. Su papel en este momento no es solamente reivindicativo, su papel también es político, porque para resolver el problema que tenemos en el país es la salida democrática del país. Nosotros no estamos planteando otro tipo de salida de Nicolás Maduro, estamos hablando de una salida democrática de Nicolás Maduro que también lo establece la Constitución. ¿Cuál es el papel, Alfredo, de la dirigencia política en ese momento? Yo te quiero poner un ejemplo en el caso de Polonia. Cuando el Movimiento Solidaridad convocó a la huelga de los astilleros de allá de Polonia, que fue una lucha reivindicativa, al final todo el pueblo se unió al Movimiento Solidaridad y logró, sin necesidad de confrontaciones, ni baños de sangre, ni nada de eso,
lograr recuperar la democracia y se hizo un proceso de elecciones y ganó Les Wałęsa, que para aquel momento era el presidente de Solidaridad. Los trabajadores siempre han jugado un papel importante en la lucha de los países del mundo. Son una reserva moral los trabajadores. Y ahí lo están demostrando. Cuando tú ves esa enfermera o las enfermeras decir, nosotros no queremos cajas de clac, nosotros no queremos que nos den bonos. Ahí está, le dieron un bono el viernes. Y primero que están firmando actas con sindicalistas patronales, gobierneros, con unos esquiroles que tiene el régimen de Nicolás Maduro ahí para tratar de quebrar la lucha de los trabajadores. Y sin embargo las enfermeras continúan en la lucha porque tienen una visión de lo que está ocurriendo en el país, que por más que le den ahorita un incremento de esa naturaleza que son pírricos, ya el día de mañana no le alcanza para nada. El kilo de carne ya está en 7 millones de bolívares. ¿Cuál es el papel, señor Ramos, de la dirigencia política que más allá de denunciar como responsable al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tampoco pareciera tener una propuesta, al menos en este momento? La MUD está completamente dispersa. Lo primero que tenemos que tener todas las organizaciones políticas es recuperar la vocación de poder, porque aquí lo que ha habido es ambición de poder de la dirigencia política. Esas diferencias que han habido, en vez de colocar el país por encima de todo, Venezuela, no sus intereses particulares, que tienen que ser presidente de la República, o porque un partido quiere ser mayoritario, porque cree que es el primer partido en Venezuela. No, lo que nosotros tenemos es que unirnos todos, porque ese es el sentimiento que hay en la población. La unidad es un patrimonio del pueblo y nos demanda unidad. Ahora, ¿con quién vamos a hacer la unidad? Con aquellos que de verdad creemos en que hay que resolver el problema del país, porque si no nos vamos a quedar sin país. O estos señores acaban con este país y acaban con todos nosotros, o el país entero definitivamente toma conciencia del problema, del grave problema donde estamos metidos y asume la conducción de esto. Y los partidos para eso necesitan recuperar la vocación de poder. ¿Por qué en el año 58 los partidos asumieron la vocación de poder? Bueno, porque pusieron a un lado sus intereses, se unieron todos, y a riesgo de lo que significa enfrentar una dictadura, ahí hubo exilio, hubo muertos, hubo cárcel, asumieron su vocación de poder, pusieron al país por encima de todo, se unieron y lograron salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá, nosotros, con este pueblo, por supuesto, uniéndonos todos, en un solo objetivo, que es lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Y eso es parte de lo que hay que decirle también a los trabajadores y al pueblo venezolano. La democracia, la libertad significa progreso. Esta dictadura es una dictadura, además de que persigue, viola los derechos humanos, es una dictadura de hambre. Esta es una dictadura totalmente diferente a las dictaduras que habían anteriormente. Pero hay dirigentes, por ejemplo, como Diosdado Cabello, que aseguran que no estamos en dictadura, que acá todavía hay libertad de expresión, que acá se respetan los derechos humanos. Bueno, imagínate tú, un señor que en su programa manda poner preso a la gente, que manda violarle los derechos humanos a la gente, viene a decirnos a nosotros, a darnos clases de que aquí no se violan los derechos humanos. Y eso que está ocurriendo en el SEBIN o que está ocurriendo en las cárceles de este país. Mi caso, por ejemplo, en mi caso yo fui destituido arbitrariamente. Yo no cometí ningún delito y tuve 5 meses detenido. Estoy ahora en libertad bajo presentación. Y por cierto, el día 28 nosotros vamos a conmemorar en el estado Lara pues lo que significó esa destitución arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto es una dictadura. Ahora, que no son dictaduras parecidas a lo que teníamos anteriormente, no es una dictadura convencional. Por cierto, una dictadura vinculada a hechos no solamente de corrupción, porque estos señores lo que han hecho es robarse el dinero de todos los venezolanos. ¿Saben los miles y miles de millones de dólares que han entrado a este país para que la gente nuestra esté viviendo en la pobreza, para que la gente nuestra esté muriendo por falta de alimento y por falta de medicamentos? Eso no lo habíamos visto antes. Mira, por más pobre que era una familia aquí en Venezuela, y lo digo con propiedad porque yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, había comida. Aquí había comida, aquí a nosotros no nos faltaba comida, nosotros nos dábamos el lujo de ser solidarios. El vecino que estaba al lado, bueno, quería que alguien lo ayudara, el otro vecino, y nos ayudamos. Ahora, ¿cómo ayudamos? 1 kilo de sal cuesta 1,5 millones. ¿Cuánto cuesta una mantequilla? ¿Cuánto cuesta un azúcar? O sea, y entonces quieren engañar y someter a la gente, porque eso es un acto de sometimiento para doblegar y humillar a la gente con las bolsas del CLAC.
Señor Ramos, Las bolsas del hambre. hay preguntas por acá que no quiero dejar pasar. Por acá le dice, entre otras cosas, o le comentan, Elba Hernández, un grupo de médicos especialistas docentes de la UNER en San Fernando de Apure, tenemos más de 2 años que no pagan pese a los reclamos. También le preguntan por acá Wilfredo Lovera, todo es cierto lo que dice sobre el país que está destruido, pero expliquen por qué el pueblo está dormido y no cree en la oposición. Y quiero cerrar con esto y me lo responde los tres, por favor, lo más breve que pueda, porque ya lamentablemente hay que despedir. Le pregunta Luis Naranjo 75. Usted dice que el modelo fracasó. ¿Usted puede explicar qué modelo iban a imponer el 12 de abril del año 2002 cuando usted avaló a Carmona? Bueno, primero que la gente sabe que yo no avalé a ningún Carmona. Yo creo que ahí está la historia escrita donde nosotros, y en lo personal yo no firmé el decreto de lo que eso significaba para ese momento. Y en relación a la dirigencia política, yo creo que tiene que haber un proceso de reflexión. Indudablemente que el año pasado esa rebelión democrática que hubo, este pueblo nos ha dado 2 lecciones, Kenny. El año pasado el pueblo salió a la calle para defender la libertad y la democracia. 4 meses. 4 meses de una rebelión de verdad de todo un pueblo. Aquí hubo pueblos que nunca habían salido a la calle. Fue aplastada militarmente por la dictadura. Por supuesto, fue una derrota. De esa derrota nosotros tenemos que reflexionar para seguir conduciendo este país. Y eso es lo que tenemos que evaluar las diferentes organizaciones políticas, que creo que lo estamos haciendo. Muchas organizaciones políticas ahorita estamos evaluando todas estas acciones porque creemos que el país, de continuar en esta misma ruta de la dictadura, del hambre de Nicolás Maduro, esto se va. Indudablemente que vamos no solamente a tener 4 millones de gente que se nos está yendo, eso se va a incrementar. Por eso tenemos el deber ineludible, toda la dirigencia y el liderazgo político, de unirnos, todos aquellos que queremos salir del régimen, no convivir y cohabitar con el régimen, de las migajas que nos puede dar el régimen, que si hay unas elecciones a concejales para sacar 5 concejales, 10 concejales y satisfacer nuestro ego, decir que somos el primer partido. No, eso no es lo que quiere la gente. Lo que la gente quiere es una ruta, que le demos una ruta certera, donde la dirigencia y los líderes nos pongamos al frente para recuperar no solamente la libertad y la democracia, sino este país que es hermoso, que tiene de verdad recursos suficientes entre todos, y decirle a todos esos jóvenes o a toda esa gente que se fue, cuando salgamos de esta tragedia, regresen para reconstruir nuestro país. Muchísimas gracias, gracias señor Ramos, por habernos acompañado. Estábamos oportunidad. conversando con Alfredo Ramos, dirigente político. Son las 7:09. Vamos a conectarnos con nuestro compañero Luis Carlos Parada.